Gloria a Dios, que el Señor le bendiga, estimados hermanos a todos. Nada más aquí estoy ya para darle el cierre a este hermoso debate que hemos tenido de la palabra del Señor, donde sin duda alguna hemos aprendido muchas cosas que quizás antes no conocían algunos, otros ya las sabían. Pero solamente quiero concluir, hermano, de la mejor manera, leyendo desde el libro de Génesis capítulo 1, en 6:1 en adelante, donde dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Oiga bien, les nacieron hijas. Esto ya se sabe, cuando alguien se casa, obvio van a nacer hijas. Esto no hay nada que asombrarse aquí, pero Dios pone esta frase aquí, hijas, porque nos quiere dar a entender algo, una revelación progresiva, se llama esto. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Oiga bien esta palabra, los hijos de Dios, hermanos. Esta palabra es Benei Elohim, en hebreo. Benei Elohim quiere decir los hijos de Dios, pero también esta palabra Elohim no solamente se está para referirse a Dios, sino que también se puede referir como a jueces o a líderes, a gente que estaba en alto poder. En otras palabras, gente que estaba en alto poder, eran líderes. Estos hijos de Dios eran jueces, eran líderes, eran gente que tenían jerarquía, poder, dominio sobre el mundo conocido de aquel entonces, y como ellos tienen poder, en otras palabras, tienen derecho de todo. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que siempre la mujer es más denigrada, que la mujer siempre es más suprimida, y por eso el hombre podía hacer lo que él quisiera con las mujeres en aquel entonces. Pero dice la palabra del Señor, oiga bien, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, y más serán sus días 180 años, porque el hombre se pervertió tanto que dejó de adorar a Dios y comenzó a desear a las mujeres, porque esta es la palabra correcta. Hija de hombre, de los hombres, se está refiriendo a las mujeres. Non en hebreo se refiere a mujer, a eso se está refiriendo. Esa es una interpretación de lo que se habla, que estos hombres, o que se dicen Benei Elohim, se está refiriendo que eran jueces. Esta palabra Elohim se refiere a jueces, que eran líderes, como ya lo explicó nuestro hermano Bilián, que eran los hombres de renombre de aquel entonces, los guerreros, los opulentos, que tomaron mujeres para sí, pero en vez de dirigir el culto a Dios, ellos dirigieron el culto a los astros, a las estrellas y a todas las perversidades, porque según algunos textos rabínicos judíos dicen que en aquel entonces las mujeres, como eran muchas que habían en la tierra, dice que también estas mujeres, hermanos, muchas veces andaban hasta desnudas, hasta en los lugares de festividades, de baile, de cualquier cosa que se hacía, porque en el antiguo tiempo se hacía mucho eso de las lujurias, de la boda y todo eso. Ustedes pueden ver a Sansón, ¿verdad? Como Sansón, como él era poderoso, él podía tomar a una mujer y tomaba a otra. Entonces lo mismo son estas clases de jueces que habían en este capítulo bíblico que nosotros vemos aquí. Esta es una interpretación. Pero también está la otra interpretación bíblica, que cuando se refiere a los hijos de Dios, dicen algunos intérpretes, se están refiriendo a ángeles, a los ángeles caídos. No son los ángeles caídos, sino son ángeles que dejaron el lugar donde estaban en la adoración, porque la Biblia menciona que hay ángeles que abandonaron su lugar de santidad y se rebelaron en contra del Señor. No solamente se rebeló Satanás, hay otros ángeles que se rebelaron en contra de Satanás, pero estos ángeles son los que le enseñaron secretos divinos a las personas, les enseñaron las cosas prohibidas, les enseñaron a ser herreros, les enseñaron a poner el cobre, les enseñaron a hacer las grandes civilizaciones, las grandes ciudades, porque las personas de aquel entonces, nómadas en 7 generaciones, no podrían, como hoy en día, levantar las grandes ciudades, porque no tenían conocimiento alguno. Pero según algunos dice que estos eran ángeles que tomaron cuerpos incorpóreos. Hay hermanos que dijo que
que hay en el cielo no se van a dar en casamiento. Ya lo dijo claramente nuestro hermano. En el cielo, hermanos, en el cielo es donde no se darán en casamiento. Jesús lo dijo, en el cielo no se darán en casamiento. Eso significa que aquí en la tierra sí se pueden dar en casamiento, porque Jesús lo especifica bien. En el cielo, dice la palabra. Esa palabra en el cielo usted tiene que separarle, decir, aquí hay un punto, en el cielo no, pero en otro lugar entonces sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar yo aquí a decirle? Que la gente que dice que eran ángeles, que tomaron cuerpos incorpóreos, en el Antiguo Testamento hubieron muchos ángeles que tomaron cuerpos incorpóreos. Por ejemplo, los 3 hombres que llevaron, los 3 varones que llegaron donde Abraham, comieron, disfrutaron con él, estuvieron con él, y también los que llegaron allá donde estaba Lot, donde dice la palabra del Señor, que llegaron a la ciudad, dice, de Sodoma y Gomorra. Llegaron esos 2 varones y dice que Lot los hospedó, y también la palabra del Señor dice que hay algunos que hospedaron ángeles y no se dieron cuenta. Se están refiriendo a personas que también tomaron, a ángeles que tomaron esa forma de personas. En resumen, hermano, la corporización más completa de Dios es en Jesús, el Hijo. Oiga bien, mientras que en el Antiguo Testamento aparecen otras incorporaciones de ángeles que se acercaron a las personas. Cuando Dios, dice la Biblia en Éxodo 24, 9 al 11, dice que Aarón y otros ven a Dios y luego ven debajo de sus pies como pavimento de zafiro. Lo miran, no como Dios en su magnificencia, pero lo ven transformado en una persona. En otras palabras, puede comer, puede hablar, los puede tocar. Entonces, nada hay imposible para Dios. Nosotros tenemos que tener todas estas clases de interpretaciones a nuestro favor y decir, para Dios no hay nada imposible. Como también podemos decir que todos estos hijos de Dios y los hijos de los hombres es la otra raza, la de Set y la raza de Caín. Pero yo no me imagino, hermanos, que un cristiano evangélico que dice adorar a Dios ande buscando mujeres impías en el mundo. Eso no se puede dar, porque eso yo no lo haría tampoco. Yo sé, si mis hijos son cristianos, tienen que casarse con las cristianas. No tienen que ir a buscar mujeres impías en el mundo. Por eso es que hay otros que dicen que como estaban ya corrompidas las generaciones y todo eso, ya no había pureza, ya no había pureza, sino que solo había impureza. Por eso solamente la generación donde estaba Noé era la única que estaba pura delante de Dios, y fue hallado el único justo de toda la raza humana que había ahí. Fue Noé el único que fue hallado justo delante de Dios, el único Sahadín. En hebreo, Sahadín es justo, que imparte justicia. De ahí todos estaban corrompidos, por eso Dios dijo, haré una nueva generación de Noé, el justo. Y dice que, en otras palabras, Dios exterminó a todo el mundo entero y hizo un nuevo reinicio de humanidad. Eso fue lo que hizo en el diluvio, y eso es lo que quería hacer Dios con Moisés cuando el pueblo de Israel se había rebelado 10 veces en el monte Sinaí delante de Jehová, o en el desierto lo habían tentado. Dios dijo, voy a raer este pueblo porque se ha rebelado contra mí. En otras palabras, Dios ya había hecho varios reinicios. Dios ya había hecho varias purgas de personas que se habían rebelado y no iban en contra de los principios de Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Estos hijos de Dios pueden ser ángeles que tomaron cuerpos incorpóreos, porque se hacía en el Antiguo Testamento. Eso no podemos negar, hermanos. Ahí están las citas bíblicas, las tengo todas aquí. Están en Génesis, están en Juan también. Jesús promete que el Espíritu Santo, para morar con los discípulos eternamente, va a morar el Espíritu de Dios con nosotros también. Y también tenemos, hermanos, muchas más interpretaciones. Así es que no solamente hay una corriente, 2, 3, 4, hay como 6 corrientes que hablan de estos seres vivientes. Y cuando hablamos de los nefilines, pues ya ese es otro, diría yo, hermanos, ¿cómo se llaman? Usted llámele gigantes, usted diga que son personas deformes, que las glándulas a veces tienen una deformación, por eso es que nacen así grandes. Pero lo más importante es que todo esto viene a ser incluso más maravilloso el poder de nuestro Señor
Dios Todopoderoso. Que el Señor les bendiga a todos.